Bueno, y como decíamos antes, si la célula prolifera sin crecer, es decir, sin aumentar la síntesis de macromoléculas y duplicar sus organelas, se va a ir achicando progresivamente y no va a haber un aumento neto de la masa celular. Por lo tanto, en la mayoría de los tipos celulares, el crecimiento celular acompaña a las divisiones celulares. Y esto está, digamos, inducido por distintos factores de crecimiento que se van a unir a receptores de la superficie celular y van a activar vías intracelulares que van a aumentar la síntesis de proteínas y macromoléculas. Una de las vías intracelulares más importantes es la que está activada por receptores de factores de crecimiento, es la PI3 quinasa, ¿sí? O sea, los factores de crecimiento se unen a este receptor, activan la PI3 quinasa, ¿sí? Que va a agregar fosfatos, ¿se acuerdan? A el grupo inositol de los fosfolípidos. Y esta quinasa, digamos, o sea, y estos PI3,4, estos fosfolípidos, van a activar a una quinasa que se llama TOR. Esta quinasa, a su vez, va a regular distintas vías de crecimiento celular, ¿sí? TOR va a regular, va a activar procesos metabólicos, aumentando, digamos, la síntesis de proteínas, y de proteínas en general y también la síntesis de proteínas ribosomales, ¿sí? O sea que en general esta vía lo que va a llevar es a un aumento de la producción de ribosomas y por lo tanto va a aumentar la cantidad de proteínas que se van a estar sintetizando, ¿sí? O sea que, bueno, todos estos factores, los mitogénicos, los factores de crecimiento, son todos factores que tienen que a través de la unión con distintos receptores van a inducir una transducción de señales que en última instancia va a provocar o un aumento, digamos, de la síntesis de proteínas o, digamos, también pueden inducir una activación del ciclo celular y bueno, y hay otras señales intracelulares como el daño al celular que a través también de una regulación por transducción de señales va a producir el arresto cuando ve que la célula no está en condiciones de seguir a lo largo del ciclo celular. Entonces, en resumen, digamos, en la célula cuando está en un estadio de G1, si el ambiente extracelular se le presenta como poco favorable, esto va a inducir una inhibición de los complejos G1-CDK y por lo tanto, digamos, no va a ocurrir el ciclo. Y acuérdense que hay todo el ciclo, digamos, también va a estar regulado por 3 puntos de control, ¿no? Importantes, que son en la fase G1, en las G2M y en la transición de la metafase a la fase. Entonces, si el ambiente es favorable y, por ejemplo, en presencia de un mitógeno como PDGF o IGF, esto va a producir el aumento de la síntesis de las ciclinas G1 y por lo tanto el aumento de la actividad de los complejos G1-CDK. A su vez, estos complejos van a inducir la síntesis de las ciclinas G1S y de las ciclinas S, ¿sí? Por lo tanto, se va a inducir la activación de los complejos SCDK. Si esto ocurre, ¿sí? Entonces, digamos, si todo es favorable, se produce la replicación del DNA, estos complejos SCDK, digamos, inducen la replicación y al final del estadio G2 se van a producir, digamos, la activación, el aumento de la síntesis de las ciclinas M y por lo tanto la activación de los complejos MDCK que van a inducir digamos, que el ciclo continúe hasta metafase, ¿sí? Allí, en metafase, otra vez va a haber un punto de control en donde el ciclo celular o el sistema de control del ciclo celular va a chequear si las cromátidas hermanas están unidas correctamente al uso mitótico. Si esto es así, se produce la activación del complejo APC, que degrada securina y por lo tanto
que esto va a llevar a la activación de la separasa, que va a degradar a la coesina, se separan las cromátidas hermanas y, digamos, se prosigue con, digamos, la citoquinesis y la entrada en G1. Acuérdense también que el complejo APC, además de inducir la ubiquitinación de securina, también induce la ubiquitinación de las ciclinas M y S, ¿sí? Con lo cual hay una inactivación de todas las de los complejos CDK, que se necesita que esa inactivación esté en la fase G1 como para que se restarte el ciclo. Ahora, después vimos también que hay distintas señales o distintas cosas que va a testear también digamos, el ciclo o el sistema de control del ciclo, o en todo caso estos complejos de ciclinas CDK, que son el daño al DNA. ¿Sí? Si hay un daño al DNA, entonces, o un exceso de estimulación mitogénica, esto va a llevar a la activación de P53, y acuérdense que P53 inhibe los complejos SCDK y también a los G1 SCDK, a los complejos G1 SCDK, ¿sí? O sea, inhibe la replicación. También, si el DNA no se replicó correctamente o si hay un DNA dañado, esto va a inhibir a la CDC25, que es, acuérdense que es la fosfatasa que va a activar a estos complejos SCDK, con lo cual no va a haber replicación. Bueno, nada, espero que hayan entendido algo. Esto es un proceso muy importante para la célula, altamente regulado, pero bueno, como se dan cuenta, o bueno, como vamos a ver después, hay muchas proteínas que están controlando el ciclo celular, que van a ser blancos de distintos tipos de cáncer, porque, digamos, de esa manera la célula logra dividirse a pesar, desoyendo todo lo demás, ¿no? Y para que se den... bueno, nada. Y lo que nos falta ahora es charlar acerca de, bueno, cuáles son los modelos que se utilizan para estudiar el ciclo celular, o bueno, cuáles fueron los modelos que se utilizaron para empezar a entender cómo era la activación de estos complejos ciclinas CDK. Los modelos más utilizados son, como dijimos, que el ciclo celular, digamos, en general, el mecanismo se encuentra conservado en todos los organismos. Se utilizan modelos sencillos, modelos eucariotas sencillos como Saccharomyces pombe y Saccharomyces cerevisiae. Y la ventaja de utilizar estas levaduras es que el tamaño de la gema provee una indicación de la etapa del ciclo celular en la que están, ya que el tamaño de la gema va a variar a lo largo de la progresión del ciclo celular, ¿sí? Por ejemplo, una vez que en el estadio G1 las células no tienen gema. Digamos, la progresión del ciclo celular va a gatillar el crecimiento de esta gema, que al principio es pequeña, ¿sí? Fíjense, a lo largo va creciendo a medida que pasa el ciclo celular, y digamos, un poco más grande en la fase S, es del mismo tamaño en la fase M, y bueno, luego se produce la citoquinesis y se generan dos células. O sea que uno puede ir estudiando la progresión del ciclo celular en estas levaduras mirando el tamaño de esta gema, ¿sí? Y una cosa importante es que en levaduras los mutantes condicionales de temperatura permitieron estudiar la función de muchos de los genes de división celular, ¿sí? Los mutantes condicionales de temperatura son, digamos, mutantes que a ciertas temperaturas van a expresar o no un determinado gen, ¿sí? Eso es algo que se utiliza mucho en desarrollo, o no sé, también en genética del comportamiento, ¿sí? Hay determinados, en este caso son levaduras, pero en otro caso se utilizan, sí, proteínas que pueden ser reguladas térmicamente, y entonces un aumento de la temperatura puede, por ejemplo, inhibir tal proteína y permitir la expresión de las proteínas que están arriba abajo. De esto después lo vamos a ver bien, pero bueno, sepan que
eso se llaman mutantes condicionales. ¿Por qué? Porque uno puede activar una temperatura, producir una cosa, pero luego volver la levadura a la temperatura original y frenar ese proceso, ¿sí? Y entonces eso es algo que es condicional, no es crónico, ¿sí? No es que es todo el tiempo, sino que va a cambiar en función del tiempo que esté en otra temperatura. Otro sistema, digamos, muy utilizado para estudiar ciclo celular son los cultivos de células humanas, ¿sí? Estas líneas celulares en general son líneas celulares inmortalizadas, son líneas que tienen mutaciones que le permiten proliferar indefinidamente en cultivo y se ven así a microscopio. Son células genéticamente homogéneas, pero en algún punto, digamos, también hay que entender que son modelos y que estas líneas son líneas inmortalizadas, o sea, tienen defectos en su genoma porque pueden proliferar mucho en cultivo, ¿sí? Y también, digamos, la observación de estas células, o sea, quiero decir que están buenas para algunas cosas, pero también entiendan que cada modelo tiene su limitación. Y en todo caso, esta limitación que tiene es que estas células en algún punto tienen un genoma modificado que les permite proliferar, o sea, están toqueteadas, no son wild type, ¿sí? Pero bueno, permiten estudiar un montón de procesos. Uno puede también, observando la morfología de las células bajo el microscopio, poder decir en qué estadio están las células, porque las células redondeadas, por ejemplo, se redondean, pierden la morfología y están en mitosis. Y luego ven que son más estiraditas, y estos son fibroblastos. También uno puede valerse de la utilización de distintos compuestos fluorescentes que van a ayudar a marcar, por ejemplo, el DNA, ¿no? En general, para eso se utiliza, por ejemplo, si uno quiere estudiar una célula que está replicándose, va a utilizar la tinción con bromodioxiuridina, que la bromodioxiuridina es un análogo artificial de la timidina, y ese BRDU se va a incorporar en el DNA en vez de la timidina, y luego entonces uno lo que utiliza es un anticuerpo que reconoce ese BRDU, que es artificial, que la célula no lo tiene, y entonces le permite visualizar cuáles células se encuentran en división, porque las células que estén marcadas son las que van a haber incorporado este análogo de timidina, que luego uno, utilizando un anticuerpo ante este análogo de timidina, puede diferenciar, ¿sí? O sea, uno puede saber, fíjense, en todas estas células rojas no se están dividiendo. Sin embargo, estas células verdes incorporaron la bromodioxiuridina, después se hizo una inmunohistoquímica utilizando un anticuerpo que reconoce ese análogo, ese BRDU, y se puede detectar en verde. O sea que todas estas células se estaban dividiendo en ese momento. Y otra técnica muy utilizada que permite, digamos, una cuantificación, digamos, de mayor cantidad de células, porque todas estas, o sea, no sé, las células en cultivo es una apreciación cualitativa y uno puede contar células, pero ¿cuántas células va a contar mirando al microscopio? Pocas. Lo mismo con bromodioxiuridina, si bien se usa un montón para, digamos, en cierto tipo de protocolos, la utilización de FACS cuando se puede, o Fluorescent Activated Cell Sorter, permite, digamos, analizar en qué estadio del ciclo celular se encuentra una población de células, muchas células, y analizando el contenido de DNA de esta población de células, ¿sí? Y esta técnica se basa en la utilización también de unos dyes fluorescentes que van a teñir al DNA, ¿sí? Y en realidad esta técnica se basa en eso, en analizar o cuantificar la cantidad, el contenido de DNA de cada una de estas células. Yo no le voy a explicar mucho en detalle esto, pero básicamente este citómetro lo que hace es como que a medida que van pasando las células por el detector, emiten una señal fluorescente, y esa señal fluorescente, digamos, es captada
una compu y se van cuantificando, ¿sí? Entonces, en función de la señal que detecte, se puede diferenciar en distintos tipos celulares también, porque uno no solo puede querer medir el contenido de DNA, sino también uno puede hacer inmunofluorescencias con esto, utilizando anticuerpos que sean fluorescentes directamente, que van a detectar la cantidad de proteína presente en cada una de estas células. Pero bueno, vamos al más simple. O sea, uno agarra, tiene una población de células, las marca con un compuesto fluorescente que se va a unir al DNA, y a medida que estas células pasen por acá, van a emitir una luz que va a ser detectada y se va a cuantificar. Y la cantidad de luz emitida es proporcional a la cantidad, en todo caso, de DNA que tiene esa célula. Entonces, fíjense, si uno en la fase G1, si uno acá en este eje X, digamos, cuantifica el contenido de DNA, en la fase G1 las células tienen dos copias, ¿sí? Entre la fase G1 de DNA, entre la fase G1 y S se van a ir, y sobre todo en la S, se van a ir duplicando, con lo cual la cantidad de DNA en el estadio G2M va a ser el doble de la cantidad de DNA en el estadio G1, ¿sí? Entonces eso es lo que va a medir, ¿sí? Va a medir la cantidad relativa de DNA por célula en función del número de células. Entonces tenemos muchas células que tienen una cantidad de DNA 1, que están en general en la fase G1, y tenemos una mucho menor cantidad de células que están en la fase S, en la que se le va incrementando su contenido de DNA, y tenemos, no sé, esta proporción de células, que tienen el doble de contenido de DNA que en la fase G1. ¿sí? Entonces, este FACS, esta Fluorescent Activated Cell Sorter, permite cuantificar, digamos, la cantidad de células en cada una de las distintas fases del ciclo. Y eso, digamos, es muy valioso para los estudios de ciclo celular. También se utilizan mucho en inmunología, porque ya les digo, o sea, además de por ahí teñir el DNA, también uno quiere teñir o quiere utilizar algún anticuerpo fluorescente que reconozca alguna otra proteína, y esto le permite separar células, poblaciones celulares en función de la fluorescencia. ¿sí? Y bueno, con esta termino, simplemente para que, digamos, miren la complejidad, digamos, de la traducción de señales, que muchas de esas, no sé, por ejemplo, inducen proliferación celular, o el daño del DNA induce la P53, y digamos, y esto puede estar activado por distintos factores, señales extracelulares, y generar una respuesta intracelular de traducción de señales muy complicada. ¿sí? Bueno, esto ha sido todo. Adiós.